Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Estamos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Me encuentro quizás en uno de los espacios que más podremos envidiar a la ciudad de Caracas. Es la librería del Techo de la Ballena. Es una librería pública. En algún momento, cuando me tocó trabajar en la alcaldía de Maracaibo, yo le dije a mi alcaldesa, que siempre fue sorda con nuestras ideas, que la alcaldía tenía que tener una librería emulando la alcaldía de Caracas. Nunca nos hizo caso y aquí están las consecuencias. La alcaldía de Caracas tiene una hermosa librería con una pared llena de libros, con todas las publicaciones de Fundarte, y bueno, Maracaibo no tiene muchas librerías. Pero me encuentro al frente con Iván Cruz Osorio, un poeta mexicano, editor de ediciones Mal País, que las dos veces que nos hemos cruzado le he dicho, bueno, que yo creo que no es solamente el mal país como metáfora de un México, sino el mal país como un ejemplo de toda Latinoamérica. Podemos decir que en todos casos nuestros países son un mal país, en búsqueda de ser un mejor país. Creo que el primero es el caso de las adicciones, ¿no? Si nos damos cuenta del vicio, podemos entonces corregirnos. Y tenemos a este poeta aquí frente a nosotros que nos va hoy a hablar algunas cosas sobre cómo está el mundo editorial mexicano y cómo está el mundo creativo, porque son a veces dos aguas de océanos insalvables, lo que quiere el editor y lo que quiere el creador. Iván, un saludo para nuestra audiencia en la radio Fe y Alegría 88.1 de Maracaibo. Bueno, un saludo a todos nuestros amigos allá en Maracaibo. Contento de estar aquí, de poder platicar contigo, de traerles algunas noticias de México, de estar en Venezuela, que para mí es uno de los países que considero como un segundo hogar por el cariño, el afecto del venezolano, que en muchos sentidos es muy cercano al mexicano y que no solamente se traduce en el afecto solamente, sino en la forma incluso de entender la vida con humor y también con tragedia, pero al final de todo con una fe inquebrantable en poder seguir adelante, ¿no? Iván, cuéntanos un poco tu currículo. Disculpa que ignore muchísimas cosas, pero nos gustaría saber cuál es tu profesión, en qué te graduaste. Sé que estudiaste literatura no sé si en la UNAM, me vas a explicar dónde. Sé que vives en Ciudad de México. Cuéntanos un poco tu trayectoria, es decir, ¿cuál es tu trayectoria profesional? Bueno, yo estudié la carrera de Lenguas y Literaturas Modernas Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, allá en Ciudad de México. Una carrera que cuando yo la estudié, que te estoy hablando de principios de los años 2000, pues en realidad una carrera con poca audiencia, con poco estudiante. Ahora es una carrera llena de estudiantes, pero bueno, en ese momento no lo era tanto. Y mi interés por las lenguas inglesas fue simplemente porque yo estaba buscando otra tradición, ¿no? Sentía que la tradición mexicana de alguna u otra forma yo podía manejarla yendo a materias optativas, poder entrar a seminarios, etc. Y entré a letras inglesas con la esperanza de introducirme en otra tradición, en otra lengua incluso, totalmente. Y me gradué con una especialidad en traducción literaria, e inmediatamente yo empecé a trabajar en el mundo editorial. Bueno, hay que acotar que durante la carrera yo tenía una revista que se llamó Viento en Vela, con casi el mismo equipo que tiene ahora Malpaís Ediciones, que es la editorial que trajimos aquí a la Filben, aquí en Caracas. Somos 4 personas, 3 editores, que son Gabriela Astorga, Benjamín Morales y el diseñador, un servidor y el diseñador Santiago Solís, ¿no? Casi ese mismo equipo formamos la revista Viento en Vela, que le fue muy bien, que empezó a
hacer números especiales sobre el infrarrealismo, este grupo de poetas que lideraban Mario Santiago Papasquiaro y Roberto Bolaño, que quizá fue la primera investigación que se hizo en México seria sobre el fenómeno infrarrealista. Salió publicada en el año 2006, le va muy bien en ventas, para hacer una revista de corte estudiantil, ¿no? Ya desde entonces teníamos una estética de cómo hacer una revista muy retadora a la vista, muy interesante para acercarse a él y leerla, porque todo el tiempo te estaba bombardeando con viñetas muy raras, con viñetas muy estridentes. Entonces era una revista muy interesante visualmente, ya ni siquiera por el hecho de lo que traía, lo que contenía en palabras, sino tan solo por el arte visual. Cuando Viento en Vela ya era un proyecto que no podíamos sacar adelante, bueno, pues decidimos formar la editorial Malpaís. Por otra parte, yo también soy escritor, pronto saldrá mi tercer libro de poesía. Soy un poeta que se tarda mucho en publicar, en escribir y en publicar, ¿no? Tengo 3 libros publicados. El primero se llama Tiempo de Guernica, el segundo Contracanto. Curiosamente, Contracanto es un libro que yo escribo en Sudamérica, no totalmente, pero sí gran parte. Yo viví en Argentina unos 6 meses y en Argentina inicié el trabajo de escritura. Luego estuve en Chile, seguí ahí el trabajo de escritura, y por último, en 2008 yo vengo por primera vez a Venezuela, a la Filben de ese año, y aquí estuve cerca de un mes, acá en Caracas, y aquí seguí escribiendo ese libro. El libro tenía mucho sentido en escribirlo geográficamente en Sudamérica, porque es un libro que quería ser una especie de análisis utópico y distópico de nuestros grandes libertadores, ¿no? De toda América, ¿no? José de San Martín en Argentina, y en Chile, trabajar con gente como Simón Bolívar, desde luego, que yo creo que es parte central de ese libro, Simón Rodríguez, Andrés Bello, Fray Servando Teresa de Mier en el caso mexicano, en el caso sudamericano Morazán, que de centroamericano está Morazán. Entonces son monólogos dramáticos en los que cada uno de estos libertadores se cuestionan no solo aspectos de lograr una emancipación, sino aspectos, sobre todas las cosas, de su vida personal, ¿no? De repente todos nos detenemos en el héroe mítico que nada le hacía daño, ¿no? Que son los grandes libertadores, pero nadie se cuestiona qué les daba miedo, qué les atemorizaba, qué les dolía en la vena amorosa, qué les dolía a nivel familiar, qué les dolía en estas cosas. Bueno, y era presentar como este lado utópico, distópico de estos héroes, ¿no? Estamos escuchando al poeta Iván Cruz Osorio, de México, residente de la gran ciudad de México. Este libro que estás describiendo, la última parte, me parece muy interesante, sobre todo porque la poesía puede tener la oportunidad de contradecir a los estigmas del poder, ¿no? Porque estos líderes se convierten finalmente como en los santos de nuestras repúblicas, y la poesía podría preguntarse claramente qué tan santos son nuestros santos. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos para identificar la emisora y volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Recuerda que puedes escribirnos al 0424-672-3597 o seguirnos en nuestras redes sociales @Librería Radio para dejarnos cualquier comentario. Hoy estamos con el poeta mexicano Iván Cruz Osorio, jefe, digo yo, o por lo menos en este caso representante de Ediciones Malpaís. Malpaís
que tiene, tengo en las manos un libro del Archivo Negro de la Poesía Mexicana, y me comentaba el poeta su importancia de esta colección, que intenta rescatar a poetas mexicanos que fueron destacados en algún momento, pero que no lograron superar esa barrera terrible de los censores que dicen quién está o no en la historia de la poesía latinoamericana. Aquí está su página web, que es malpaisediciones.com. Ustedes en este momento pueden entrar y conocer más sobre el proyecto editorial, el catálogo completo, más de 50 libros que ha publicado Malpaís. Iván, háblanos de la historia de tu editorial. Bueno, ya sabemos que viene de la revista universitaria, pero ¿por qué hacer una editorial nueva, habiendo proyectos que son legendarios? Y después, ¿qué hace que sea diferente a todo el mercado editorial mexicano? Bueno, a nosotros nos toca, a los autores de mi generación, nos toca un periodo coyuntural como para que se diera el hecho de aparecer con un nuevo proyecto de estas dimensiones editoriales. Sucede que varias de las antiguas editoriales importantes de México, como ERA, como Siglo XXI, como el propio Fondo de Cultura Económica, habían dejado de publicar poesía de manera importante. Estaban publicando muy poca poesía, y la poesía que publicaban de manera acuciosa y numerosa era ya de los consagrados, ¿no? O sea, Octavio Paz, Efraín Huerta, Jaime Sabines, Juan José Arreola, José Juan Tablada, o sea, nuestros poetas mayores, ¿no? Cosa que es importante, o sea, tener la tradición a la mano y todo esto, efectivamente, está perfectamente bien. Y que hay papeles que si nos ponemos a publicarlos sería infinito publicarlo. Es decir, publicar a Octavio Paz infinitas cantidades de papeles, de selecciones de cartas, cosas. Claro. Pues podríamos tener una editorial exclusivamente publicando a Octavio Paz y tendría 300, 400 títulos. Claro. Sí, sin problema. Eso se puede hacer con una obra tan vasta como la de él, o la de Sor Juana Inés de la Cruz, que es una también de nuestras poetas mayores, ¿no? Entonces se da este fenómeno porque, por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica deja de publicar lo que antes sí hacía, que era publicar autores noveles, y ya para cuando nosotros tenemos 20 años ya no lo hacía, ya no hacía esa labor. ERA ya tampoco hacía esa labor. ERA es una de las editoriales más bellas en cuanto a la producción de libros de un cuidado editorial y de arte visual hermosísimo, sobre todo en su época de oro, que fue en los años 60 y 70. Eran libros espectaculares. Y ya también se quedó con una generación de autores, de poetas, que podemos nombrar autores como Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco, David Huerta, Juan García Ponce, Carlos Monsiváis. Se quedó con una generación ahí, y ya los autores jóvenes escasamente los publicaban, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que las grandes empresas o proyectos editoriales que nos marcaron a nosotros como lectores ya no estaban publicando autores jóvenes. Entonces ahí está la coyuntura. Nos dimos cuenta que teníamos dos empresas si queríamos formar una editorial nueva. Una, que era publicar lo que estaba sucediendo en la poesía y en la literatura mexicana en ese momento, que de pronto se quedaba estancada por no poder publicar. Y otra, la investigación, porque había un montón de autores mexicanos que se habían quedado fuera de estos libros antológicos importantes en México, como Poesía en Movimiento, que hizo José Emilio Pacheco, Octavio Paz, Alicho Macero y Homero Aridgis, y que México se había quedado estancado en esas antologías de poesía. De repente, todo lo que era la poesía mexicana eran esas antologías. Los que estaban en esas antologías eran los únicos que se leían. Y entonces nosotros, como lectores curiosos, nos dimos cuenta que había un sinnúmero al menos 30, 40 nombres que eran valiosísimos de la poesía mexicana, y que nadie los estaba retomando, nadie los estaba investigando, leyendo, haciendo tesis, haciendo crítica, y creíamos que eran valiosísimos como cualquiera de los que estaban en esas antologías, ¿no? Quizá no como todos, pero como gran parte sí. Y entonces nos dimos cuenta que la editorial tenía dos rumbos en ese momento: la darle medida, darle pulso a lo que ocurría con los autores
jóvenes de México, y por otra parte hacer investigación sobre los autores que fueron dejados fuera del canon, ¿no? Entonces nos fuimos por esas dos líneas, y otra línea, otra columna vertebral nuestra era el arte visual, el arte gráfico. Entonces empezamos a publicar fotografía, libros de fotografía, libros de sátira política y gráfica, empezamos a publicar novelas gráficas, por un lado, luego por otro formamos la colección Archivo Negro de la Poesía Mexicana, que investigaba a estos autores que estaban fuera del canon, que fueron relevantes y que por causas incluso políticas fueron dejados fuera, o incluso por pelearse con estos caciques culturales, que si bien todos admiramos a Octavio Paz, también hay que decirlo que Octavio Paz era un cacique cultural y que te podía dejar o desaparecer del mapa, ¿no? Bueno, uno lo entiende al leer Los Detectives Salvajes, ¿no? En aquel punto donde creo que es Ulises el que dice que la mitad de México odia a Octavio Paz y la otra mitad, entonces iban a un evento de Octavio Paz a sabotear y supongo que sería real. Tú que estudiaste a los infrarrealistas, hay documentos en los que sí hacían eso, es decir, buscaban a ser saboteadores culturales. Sí, hay notas de periódico incluso. Hay una muy famosa anécdota de leyendo a Octavio Paz y otro de los poetas que son importantes en México, que se llama David Huerta, hijo del otro gran poeta mexicano que se llama Efraín Huerta. Estaban leyendo ambos en una librería que estaba cerca de Ciudad Universitaria de la UNAM, y llegan 2-3 infrarrealistas, se sientan en la parte de atrás. Para esa época narran la crónica periodística, porque hay una narración periodística que salió en uno de los periódicos más importantes de México, que es La Jornada, que no había mucha gente, todavía Octavio Paz no era premio Nobel, y bueno, pues está este fenómeno, está esto. Le preguntan, empieza a leer, Octavio Paz, y en algún momento menciona la palabra luz, Octavio Paz, ¿no? Y uno de los infrarrealistas, que es el Booker, le decían el Booker, no increpa a Octavio Paz, increpa al texto que está leyendo Octavio Paz. Entonces, cuando menciona la palabra luz, Octavio Paz, el Booker se levanta y empieza a declamar otro poema, un poema de su autoría, y empieza a decir luz, mucha luz, luz que nos arroba, luz que... Entonces Octavio Paz se molestó muchísimo, o sea, muchísimo. Entonces, de entrada empezó a gritar: seguridad, saquen a estos vándalos de aquí, ¿no? Y bueno, sale David Huerta, que era más joven, evidentemente, que estaba ahí en la mesa con Octavio Paz, a querer golpear a uno de los infrarrealistas, iban a hacer golpes, todo este rollo, ¿no? Pero bueno, sí, ese anecdotario que está ahí, pero que dibuja muy bien los dos sectores que podían estar en la poesía mexicana. Unos que no tenían este entusiasmo por Octavio Paz, porque estaban abrevando de otro tipo de canon o otro tipo de lecturas, y los que estaban con Octavio a muerte, ¿no? Entonces, tu generación es la generación del 2000, de este nuevo milenio, somos los millennials, sí. Sí. Aunque a veces nos duela aceptarlo. Esta generación del 2000 se encuentra con que ya Octavio Paz y todos los Octavio Pazistas han fallecido, es decir, todo el eco de la revista Vuelta ha desaparecido, y sus opositores, que fueron gigantescos y en todos lados, estaban también en franco declive. Sé por noticias y por comentarios que uno lee en las redes sociales que el sistema del Conacultura está viciado por burocracia y la manera de entrar muchas veces a las becas, a diferentes cosas, pasaba por estar detrás de algún funcionario del PRI que pudiera darle algún tipo de beneficio, o decir, un montón de cosas que son vicios comunes de toda América Latina. Y ustedes nace Malpaís en ese escenario. ¿Qué metáfora trae Malpaís como nombre? Bueno, que es evidente quizá, pero no sé si tiene otro relato. Es decir, ¿cómo elegir ese nombre? ¿Por qué? Ya como revista Viento en Vela, nosotros, cada que ocurría, por ejemplo, algún hecho importante en la vida política en México, sacábamos manifiestos, ¿no?
O sea, sacábamos una editorial y manifestábamos nuestro apoyo, nuestro desagrado por ciertas políticas públicas o por incluso matanzas o incluso el uso de la fuerza desmedida del gobierno mexicano, del Estado mexicano. Cuando decidimos fundar la editorial, yo tenía en la mente un nombre para un libro que estaba escribiendo. Manejaba varios nombres, entre ellos Malpaís. Era uno de 3 o 4 nombres que yo manejaba para el libro que estaba escribiendo. Entonces, cuando se da la coyuntura de decir, hay que nombrar a la editorial, al proyecto editorial, ¿no? Yo dije, pues, ¿por qué no lo llamamos Malpaís? Y que sea Malpaís Ediciones. Si ustedes se fijan, Malpaís Ediciones, si uno lo nombra rápidamente, quiere decir Malpaís Ediciones. O sea, la S del final de Malpaís se junta con la E y dice Sediciones, Malpaís Ediciones. Entonces yo le decía, ese juego de palabras está muy padre. Y aparte ya es un acta de principios para nosotros, porque nunca hemos dejado de ser críticos con la realidad política de nuestro país. Y evidentemente no estamos en un buen país en este momento. Decíamos en ese año 2010 que bautizamos a la editorial. En ese año 2010 ya la sangría de mexicanos asesinados ya era altísima. Cada año era el año más violento en la historia de México. Cada año y hasta ahora, ¿no? O sea, ya en esa época cada año se volvía el año más violento y el siguiente era el más violento y el siguiente era el más violento. Y así seguimos en esa tendencia. Entonces decíamos, necesitamos manifestarnos desde el nombre, ¿no? Y lo hicimos así. Pero también lo hicimos haciendo libros como uno que se llama De Precisos, Espurios y Parias, 200 años del presidencialismo en México. Muy bien. Que era un libro de gráfica y de textos satíricos sobre todos los presidentes de México. Desde el emperador Agustín de Iturbide, que fue el primero que tuvimos. México nace a la libertad con un imperio, no fuimos una república. Lo primero que tuvimos fue el Imperio Mexicano y después ya la aventura de Iturbide duró un año y inmediatamente nos hicimos una república. Pero bueno, inicia ahí y la concluíamos hasta Enrique Peña Nieto, porque era la época en que hicimos el libro, ¿no? Un poco fácil hacer humor con Peña Nieto, porque es dueño de unos memes, pero fabulosos y latinoamericanos. Voy a detenerme aquí, Iván, porque tenemos que identificar la emisora, pero vamos a continuar hablando de lo mismo, porque me interesa mucho que me narres ese inicio de Malpaís Ediciones. Vamos a identificar la emisora, brevísimos 2 minutos, ustedes saben. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Estoy increíblemente contento porque estamos entrevistando a Iván Cruz Osorio, editor de Malpaís Ediciones, con las ediciones allí buscando ser un poco sediciosas. Es parte de la historia contemporánea de la literatura latinoamericana, específicamente de la historia mexicana, y me está echando el cuento de cómo nace Malpaís Ediciones, de estos primeros libros, y de cómo el libro es de muchas maneras una herramienta de manifiesto, ¿no? Ya no solamente era escribir editoriales, sino que hay una línea editorial que es la gran editorial de Malpaís Ediciones. Sí, en efecto. Y empezamos en esta línea que te comentaba de la colección Archivo Negro de la Poesía Mexicana, empezamos a rescatar autores que eran muy subversivos, pero no solamente por crear panfletos. Yo siempre he dicho que crear panfletos está muy bien, pero crear panfletos para ponerlos en la calle o para leerlos en la calle, y eso funciona muy bien, está muy bien. Hay algunos que trascienden el mero hecho de ser panfletos y publicarlos también está bien. Pero en este caso estábamos encontrando autores que hacían poesía política o poesía social de una manufactura excelente, o sea, que soportaban el papel publicado y leerse en soledad, ¿no? Que eso es para mí la gran prueba del poema político o el poema social.
que te funcione leyéndolo a la soledad de tu cama o de tu sala o donde estés, pero en soledad, ¿no? Si pasas esa prueba y no dices esto qué, ¿no? Esto me está incitando o me está queriendo vender algo, ¿no? No, sino que resistan esa prueba, es lo que empezamos a encontrar en varios poemas, ¿no? De estos autores. Por ejemplo, aquí tenemos un libro de una autora que se llama Laide Fopa, que fue una autora que nace en Guatemala a principios del siglo XX, perdón, y es asesinada en Guatemala también en 1980 por un gobierno militar. Ella vivió en México e hizo su obra literaria e institucional en México. O sea, ella funda la primera revista decididamente feminista de México, que se llamó la revista FEM, junto a Elena Poniatowska y Marta Lamas, dos de las feministas también históricas en México. Ángeles Mastreta también por ahí. Sí. Funda el primer programa de radio feminista que se transmitió en Radio UNAM, que se llamó, Foro de la Mujer, y otras instituciones. Formó la carrera de lenguas italianas en la UNAM, y un foro también, un seminario sobre la mujer en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Entonces era una mujer que creó instituciones en México y creó gran parte de su poesía, buena parte de su poesía en México, ¿no? Y por ejemplo, de pronto cuando la publicamos a ella, muchas mujeres mexicanas se identificaron inmediatamente con varios poemas de ella, ¿no? No necesariamente feministas, pero también mujeres de a pie, ¿no? Entonces tiene un poema muy conocido ya en México, que voy a leer un pedazo corto, que dice: no la maldita bruja que los inquisidores quemaron, no la temida y deseada prostituta, no la madre bendita, no la marchita y burda solterona, no la obligada a ser buena, no la obligada a ser mala, no la que vive porque la dejan vivir. Y esto es político, y esto también es subversivo, y esto es también para las chicas ahora en México que están tan merecidamente defendiendo sus derechos de poder vivir bien, de poder ser bien tratadas, no ser objeto de vejaciones en las calles de México. Bueno, esto es todo un himno para ellas, ¿no? De lo social, de lo político, de lo que tú quieras. Y este tipo de autores los que estamos publicando en Malpais, de estos tipos de rescate. Hay otros autores que fueron también sometidos a violencia por parte del gobierno del Estado. Bueno, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, fueron sometidos a violencia, que nos narran cómo fueron torturados, etcétera, ¿no? Y bueno, estas son las líneas que manejamos. O sea, no necesariamente estamos dando una línea política fuerte, dura. Estamos publicando comunistas, estamos publicando anarquistas, estamos publicando... De primera instancia nos interesa publicar todo lo que sea una buena poesía. Y si esa buena poesía tiene poesía que pueda ser muy reflexiva en aspectos sociales y políticos, qué mejor. Pero nuestra línea editorial trata todo el tiempo de ser sí sediciosa y sí crear subversiones, pero de la cabeza, de la mente, ¿no? Reflexiones rudas. Te pregunto un par de cosas que me inquietan. Primero, una editorial que fundamentalmente publica poesía. Parece algo imposible en un mundo donde cada vez se lee menos poesía. Es un acto de valentía, es un acto de revelación al sistema, decir vamos a hacer una editorial que publique poesía, o fundamentalmente poesía, también tiene la parte gráfica. Y después, la pregunta de oro, es decir, no solamente por qué crear una editorial que publique poesía, sino ¿funciona económicamente la editorial? ¿Y qué tanto depende de los subsidios gubernamentales? Que muchas veces, bueno, es algo que pesa en el ala de cualquier proyecto, y más si es de poesía. Entonces terminamos, quizás los políticos intentan tomarnos de la mano y llevarnos a algún sitio por el interés de que nos están dando algo para que se desarrolle el proyecto. Sí, seguro eso está muy presente, sobre todo en México. México es un estado muy inteligente, ¿no? En el sentido de cooptar a su inteligencia, a su intelectualidad. Lo hizo incluso con Octavio Paz o con otros, como Carlos Fuentes en algún momento. A todos se les dio
embajadas, se les dio canonjías, ¿no? Se les dieron canonjías importantes o becas de por vida, ¿no? Sí, o sea, en México es fácil de creer en eso y fácil de ver que suceda eso. Bueno, en nuestro caso, evidentemente, aprovechamos las oportunidades que nos da el sistema. Claro, en el sentido de que nosotros seguíamos siendo dueños de nuestro proyecto y de lo que queremos publicar. Nosotros hemos aplicado 2 veces a un apoyo de coinversiones, de difusión y coinversión cultural en México. En este caso nosotros ganamos la primera vez la coinversión para publicar 10 títulos de la primera serie del Archivo Negro de la Poesía Mexicana, y la ganamos por segunda vez cuando hagamos la segunda serie del Archivo Negro de la Poesía Mexicana. La coinversión consiste en esto: nosotros nos encargamos de todo lo que tiene que ver con la producción editorial, a excepción de la impresión. La impresión la cubre el apoyo económico que nos dio el gobierno, ¿no? En este sentido, si nosotros hubiéramos sentido que nos estaban palomeando autores, que nos estaban palomeando el proyecto, que nos estaban dirigiendo hacia algún punto, nos hubiéramos puesto en alerta y yo creo que hubiéramos renunciado. Afortunadamente nos tocaron coyunturas muy especiales en las que había vacíos de poder cultural importantes en México. Yo a eso le achaco que nos hayan dado los apoyos. Y en segunda, que no haya habido ninguna línea. O sea, básicamente nos dijeron, ok, nosotros les damos el dinero en tales fechas, hagan su proyecto y ya. O sea, ni siquiera hubo este asunto de denos la mitad de la producción, nada. Nosotros no tuvimos toda la producción, que fueron 1000 ejemplares por título, estamos hablando de 10,000 libros, y los canales de distribución también fueron las que nosotros nos inventábamos, o lo que nosotros considerábamos que eran factibles para nosotros. Entonces, en ese sentido, si bien puede ser peligroso jugarle a pedirle dinero al Estado, afortunadamente nosotros corrimos con la suerte de no tener ninguna presión de ningún tipo en cuanto a la línea editorial o la línea de autores que teníamos ya preestablecidas para publicar. Pero cuando tú aplicas estos apoyos, tú mandas el nombre de los autores que vas a publicar, mandas los prologuistas que vas a utilizar, y jamás tuvimos ningún problema que alguien nos quisiera prohibir el uso de algún autor, o que nos quisieran vetar algún uso de algún crítico, ¿no? Y eso, bueno, pues te digo, en ese aspecto nosotros bien. Ahora bien, el hecho de que tuviéramos 10,000, 20,000 libros que sacar, que distribuir y que vender, era un reto importante, porque estábamos hablando de autores que no tenían ningún tipo de lectura ni de crítica. Todos estos libros ahora tienen un prólogo de críticos mexicanos jóvenes, entre los 30 y 45 años tendrán los críticos, o sea que son críticos jóvenes. Y hemos corrido con una suerte bestial que yo lo achaco al espíritu de los propios autores, para que ahora se ha hecho un fenómeno de revisión del pasado en México, no solamente con este trabajo que hacemos nosotros, sino con lo que hacen otras editoriales, que también se han acercado a autores estatales o autores del interior del país o más locales, para rescatarlos y ponderar las virtudes de su obra, ¿no? Entonces esto ha movido el tapete en México. Los libros se venden, los libros los compran mucho estudiantes, lo compran mucho investigadores, lectores de poesía. Cuando de repente alguien me pregunta, es que, ¿pero qué sacas libros? Lo que tú me decías, ¿por qué sacar libros de poesía si no hay lectores de poesía? Yo les digo, bueno, pues para mí sí hay lectores de poesía, o al menos lectores de los objetos de los objetos que nosotros sacamos como libros de poesía. Igual el lector lo compra por cómo se ve el libro, o cómo está la caja del Archivo Negro. Igual lo compra solo por eso, ¿no? Igual nunca va a leerlos. Yo sé que muchos van a leerlos porque muchos críticos los compran, pero en este sentido yo creo que hemos llegado a un nicho, o creado un nicho, en que la gente compra nuestros libros. De pronto ni siquiera saben qué libro vamos a sacar después, pero ya nos dicen,
lo que vayas a sacar, yo lo quiero, sea lo que sea, por el sello de calidad que le hemos imprimido a la editorial, por el sello de una poesía visual, del sello de una editorial muy, muy acuiciosa en cuanto a cómo se ven nuestros libros, ¿no? Entonces eso llama mucho la atención y tenemos compradores por eso. Me fascina escuchar eso, me hace sentir que tenemos esperanza y que tenemos que seguir luchando. Lamentablemente, creo que el mejor ejemplo de un apoyo público a la literatura, a los intelectuales en Latinoamérica es el del Estado mexicano. En eso hay unos preceptos de su república que son admirables y que nosotros deberíamos exigirle a nuestras repúblicas que sigan ese ejemplo y que bueno, para bien o para mal, los apoyos públicos que hay en Venezuela son gigantescos y las inversiones en la cultura y en la restauración, negarlas sería absurdo, pero siempre, y es nuestra crítica, por ejemplo, nosotros que somos zulianos, nuestra crítica es que se hace desde el centralismo, lo hace el Estado y no permite que lo haga ningún tipo de motivación privada y bueno, y eso siempre cuartea de alguna manera la libertad. Esperamos que estas cosas se corrijan, porque la única manera de que el mal país deje de ser mal país es empezar a luchar contra y denunciar que hay un mal país, ¿no? Vamos a identificar la emisora y volvemos con el último segmento de nuestra entrevista. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros y Librería Radiofónica, este programa que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la señal del 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. He tenido una tarde maravillosa aquí en la librería El Techo de la Ballena, con el poeta Iván Cruz Osorio. El Techo de la Ballena, se las describo brevemente, está lleno de los fragmentos gráficos con el que fue publicado el poema Duerme usted, señor presidente, del gran poeta Caupolicán Ovalles. Yo espero poder regalarle, antes que se vaya el poeta, un ejemplar de Caupolicán. Voy a buscárselo para que, creo que le puede servir a Malpaís Ediciones para ser reeditado. Ya están libres los derechos. Sería un poeta interesante, sobre todo porque muchos de nuestros presidentes duermen. Y hablando de presidentes que se duermen y dejan pasar las cosas en sus horas de sueño, háblanos cómo está Andrés Manuel López Obrador, que es la esperanza más al norte de América Latina. Bueno, complicado porque Andrés Manuel López Obrador encuentra un Estado débil. Durante todos estos años de neoliberalismo, todo lo que era paraestatal, todas las empresas del Estado se vendieron, todo. Entonces el gobierno, incluso se debilitó nuestra gran empresa insignia que es Petróleos Mexicanos, Pemex, se debilitó muchísimo. Y lo que está queriendo hacer para recuperar cierto valor y cierta fuerza del Estado, Andrés Manuel, es recuperar la fuerza de Petróleos Mexicanos por un lado y por el otro la fuerza e independencia de la Comisión de Electricidad en México. Y la otra, de otro grande de sus proyectos, es que el mexicano o que México sea autosustentable en su alimentación. Porque por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, México tuvo que conceder bajar su producción del campo, de maíz, de frijol, de granos, para comprarle a Estados Unidos. Y poder vender otras cosas. Exactamente. Entonces, ceder para conceder, ¿no? Esto es lo que se manejaba ahí. Pero bueno, López Obrador está decidido a que México tenga que ser autosustentable, no puede ser que nos cierren la frontera y nos morimos de hambre, ¿no? Hay mucha visión hacia el pueblo, al pueblo más castigado. Por ejemplo, hay una política de Estado en favor del ciudadano, de los ciudadanos que son de pueblos originarios, que en México representan el 15-20% de nuestra población, que
que yo lo veo con muy buenos ojos, se les dan apoyos a la palabra, se les dan beneficios a los adultos mayores, a los estudiantes, se les está dando una beca también, o sea, todo este rollo que conocemos como asistencialismo, ¿no? Yo no lo veo mal en el sentido de que haya el equilibrio en nuestras finanzas. Y creo que así lo ve López Obrador. Muchos de nuestros amigos en Latinoamérica lo ven como una especie de izquierdista furibundo. No lo es. Es un hombre nacido del nacionalismo, es un hombre de centro, es un hombre educado en el priismo de los años 70, pero un priismo sí de izquierda, porque él es un priista de ascendencia cardenista, es decir, de nuestro presidente Lázaro Cárdenas, que fue priista, es uno de los formadores del PRI, pero que fue el mismo presidente mexicano que admite a Trotsky en México, que le da asilo político a Trotsky en México, que pone la educación en México como socialista. La educación en México fue socialista mientras él fue presidente. El mismo presidente que ya no siendo presidente le dio todo el apoyo para que Fidel Castro y el Che Guevara hicieran toda su formación en México, ¿no? Para irse luego a Cuba. Esa es la ascendencia de Andrés Manuel López Obrador. Puede parecer contradictoria en muchos sentidos, pero como decimos en México, es un chilaquil que de pronto acomoda bien en lo que es México, ¿no? Porque en México no hay una postura ideológica en el pueblo raso, no existe. No existen bases como podrían existirlas en Chile, por ejemplo, que tú llegas con un discurso y tienes que saber muy bien cuál es tu discurso ideológico, ¿no? En México no tenemos esas bases. Se está enfrentando a un poder que es el empresariado en México tiene casi todos los trabajos, todos, porque dentro de estos años de neoliberalismo tenemos todas las grandes conglomerados internacionales como Nestlé, como Volkswagen, como el mismo Telmex, Telcel, ¿no? Y las grandes televisoras como Televisa, como TV Azteca, y muchas empresas dentro de México, las empresas que hacen tortillas como Minsa, Bimbo, que es un monstruo también. O sea, tenemos un empresariado que si ellos se deciden en un día parar el país, lo paran, pero sin problemas. Andrés Manuel lo sabe, y Andrés Manuel sabe muy bien que México no puede ser un país estatizado. No puede ser, es inoperable. En 6 años no vas a cambiar a un país para que se vuelva un país del Estado, ¿no? Porque es inviable, tendrías que pelearte con todos y esos todos te paran el país, pero sin problemas. Ahora bien, esa es la batalla día con día. Día con día sale Andrés Manuel López Obrador a decidir algo en la mañana y en la tarde está la contestación de la Confederación de Empresarios contestándolo. Yo creo que se puede llegar a un círculo virtuoso en la medida de que se junte un Estado fuerte y un grupo de empresarios aliados del Estado. O sea, en México no es viable, no es logísticamente viable un Estado que se baste a sí mismo. Y bueno, yo no creo que en ningún lugar del mundo ya. Debe haber un equilibrio entre la empresa privada y el Estado. Ahora mismo no lo hay. La empresa privada está sobre el Estado en México. Pero yo creo que él está llegando a buenos términos con gente como Carlos Slim, que yo podría decirte que es su empresario favorito. En México hay un dicho que se desprende de las palabras de nuestro presidente indígena Benito Juárez en el siglo XIX, que decía: a mis amigos ley y gracia, a mis enemigos solamente la ley, ¿no? Y con Carlos Slim, López Obrador está teniendo ley y gracia, porque le dice: tú apruebas todas las leyes que yo he puesto, tú tienes la gracia de construir todo lo que quieras en este país, ¿no? Vamos a cerrar, poeta, con un texto, por favor, regálenos un poema y con eso damos por concluida esta entrevista que ha sido verdaderamente maravillosa. No sé, vamos a leer de tu primer libro, ¿verdad? Breve. Sí. Mira, yo escribí este libro en el año 2005, veníamos de muchos asesinatos, matanzas, pero eran matanzas del Estado. O sea, estamos hablando de paramilitares matando gente en el estado de Chiapas cuando estábamos en el conflicto zapatista.
Y voy a leer un breve poema de esa época, que se llama Los Dominios Perdidos, que tiene un epígrafe de los antiguos cantares mexicanos, de los mexicas, que dice así: llorad, amigos míos, tened entendido que con estos hechos hemos perdido a la nación mexicana. Y aquí está el poema. No tenemos una patria, tenemos un paisaje, tenemos cólera, indignación, tenemos divinidades rotas, tenemos a los muertos hundidos en las entrañas, tenemos un puñado de escombros que el viento intenta dispersar. Agradezco mucho a Iván por darnos esta entrevista el día de hoy, y agradezco también que ustedes todos nos hayan escuchado. Pueden escribirnos, como saben, en nuestras redes sociales, @Librería Radio, o enviarnos un mensaje de texto al 0424-672-3597. Ahora les voy a pedir que escuchen brevemente los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, y en la siguiente parte nos despedimos. Es una empresa de servicios editoriales radicada en Maracaibo, la única que presta servicios de impresión bajo demanda en nuestra ciudad. Gana dinero vendiendo tu libro en su plataforma virtual. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores podrán leerte a la vuelta de un clic y obtendrás regalías. Por ello, su eslogan dice: escribimos, corregimos, diseñamos, editamos, difundimos, vendemos y hasta cobramos por ti. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como @sultana-del-lago. Ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer trabajar para ustedes, tener este brevísimo pero intenso recorrido por el mundo de las letras y los libros. Estuvimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habló Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este espacio por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Y los dejo con el mensaje que siempre me gusta dejarles, esta invitación a ser felices. Por favor, sean felices, lean poesía.